Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Marisa, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor Mario. Bien, Qué bueno, la sesión pasada no estuve porque no me habían mandado mi usuario y mi contraseña, pero ya lo logré a final de la semana pasada que ya me lo mandaban, entonces ya lo tengo acá. perfecto. Sí, sí, sabía que había algunos que no se habían podido conectar por esa razón, Sí, pero ya, muy bien. ¿Ya pudiste acceder a toda la plataforma? Sí, sí, ya pude. La verdad es que no la he revisado toda, pero sí le di una buena barridita porque es como por sesiones, ¿no? así es, sí. Ajá. Sí, vi la pasada, pero y vi que había unas actividades que había que entregar ayer domingo, pero bueno, ya no lo hice, supongo que lo haré esta semana. Sí, se pueden entregar, no importa que tenga marcado fin, o sea que aunque marque que se ha pasado la fecha, se Ajá. pueden entregar. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Abro mi video o lo hacemos con video apagado? ¿Cómo lo Con hacemos? la cámara encendida, por favor. Encendido. Gracias. Sí. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. ¿Cómo están? Todo bien, parece. Qué bueno. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ay, no veo nada. Es que estoy conectada en mi teléfono y en mi computadora, pero en la compu no veo nada. No sé No, qué no he está puesto pasando. nada, está en blanco, no te preocupes. Ok. Ahorita empezamos. Tú. Buenas noches a todos. Buenas noches, Hola. hermana. ¿Cómo está, hermana Leti? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está Qué usted, bueno. profesor? Bien, bien, gracias a Dios también. Creo que ya estamos casi todos. A ver, conmigo somos 11. Es que me parece que se supone que en la lista hay 19 participantes. No sé si eso es real. A ver, vamos a ver. Ok, en la lista me aparecen 19 participantes. A ver si es cierto. Ok, no te preocupes. Muy bien, si me escuchas muy bien aún, está perfecto. Ok, a ver, voy a intentar pasar una lista, a ver, nada más para checar quiénes están. Este, María Claudia Alcaraz, Presente. gracias. Isaac Arias, Nahum, ya sé que estás ahí, no te preocupes. Claudia Bravo, Lucía Castillo,
Presente. Gracias. Viridiana Cruz. No ha llegado. Juan Manuel González. Presente, profe. Gracias. Jazmín González. Presente, maestro. Gracias. Araceli Jiménez. Presente, maestro. Gracias. Marisa Juárez. Presente. Muy bien. Liliana Llamas. Rosicela Márquez. Deyanira Meléndez. Ah, creo que ya estaba en el retiro. Presente. Ah, sí está Deyanira, sí. Yosadara Mesa, creo que ellos no. Yosadara, creo que no. José de Jesús Navarrete. Presente. Gracias. Fray José. Luego, Víctor Pérez. Víctor. María del Carmen Román. María Leticia Tesoco. Sí está. Presente. Gracias. Y sí, Patricia. Ha llegado, sí. Ok. A ver, esos son todos los que tengo. No sé si alguien faltó de ser mencionado. No, ¿verdad? Más bien, bueno. Ok, a ver, miren, voy a regresarme a la presentación. Hay algunas que no van a estar hoy, las hermanas, las siervas, porque hoy comenzaban retiros espirituales o ejercicios espirituales. Me avisaron que no estarían. Y creo que hay alguien nuevo o alguien, ¿cómo te llamas? Me dijiste, que no te has integrado. Marisa. Marisa, sí, ¿verdad? Sí. Nada más eres tú. ¿Alguien más ahí nuevo, no, verdad? Yo, ¿Quién yo? Deyanira, no tenía las claves de acceso y pues no pude entrar la semana pasada y apenas hace rato me las mandaron, así es que ni chance de revisar el curso. No, está bien. Deyanira, ¿tendrás manera de prender tu cámara? La tengo prendida, Sor Juana. No te veo, nomás se ve tu nombre, Deyanira Meléndez. Tengo dos dispositivos, un teléfono donde Mira, a dice Sor ver. Juana, Ah, ya te vimos, sí. Sí, es cierto. ajá, Ok. Bueno, a terciaria ver. franciscana. Entonces, a ver, ¿quiénes eran las dos nuevas? Miren, para que las conozcamos, nada más necesito que se presenten diciendo su nombre, de dónde son y a qué se dedican, ¿les parece? Porque eso hicimos la semana pasada, así rápidamente, para que no queden, por lo menos sepamos quiénes están. Adelante. A ver, pues yo me presento, soy Marisa Juárez, soy de la Ciudad de México y me dedico a una fundación de educación para niños de primaria, entonces ahí colaboro desde hace tiempo, también soy voluntaria vicentina, entonces también a obras de caridad. ¿En qué zona de la Ciudad de México vives o trabajas? En la zona sur, o sea, en Coyoacán está la fundación y yo vivo más al sur por San Jerónimo. En Coyoacán. ¿No es una que está por el hospital, el Médica Sur? No, sí, esa es de las voluntarias vicentinas, sí, de la Ciudad de México. Yo de las voluntarias estoy adscrita, digamos, es la parte que está en la Santa Cruz del Pedregal. Ah, perfecto. Muy Entonces, bien, con la gracias. Santejana. Ujú. Ok, ya, se ubicó. Perfecto. Bueno, ¿y quién más faltaba de presentarse? Yo, Deyanira Meléndez, mucho gusto. Buenas noches a todos. Yo soy de Tijuana, Baja California. Soy arquitecta. ¿No tienes tu cámara encendida? Sí, ¿Por la qué? otra. Ah, sí, es cierto, es que se oye tu voz en una edad. Ahora sí, ya te vi. Adelante, perdón, discúlpame. Sí, soy arquitecta, un poquito retirada, em, maestra en políticas públicas, doctora en Derecho Administrativo, eh, terciaria franciscana, mm, con primeros votos. Yo estoy como adscrita, ahora sí, a la fraternidad donde mi hijo es fraile franciscano en el Órale. norte
de Estados Unidos. Mm, Entonces estoy en preparación con ellos, con los frailes, igual así vía Zoom, y ya tengo desde el 20 que ingresé, que pues primero postulante y luego ya novicia y ahorita ya primeros votos. muy bien. Entonces, es como un proceso, ¿verdad? Claro, sí, sí. Muy bien, pues muy interesante. Perfecto. Pues bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues vamos entonces a comenzar. Creo que ya todos tuvieron el acceso normal a la plataforma, eso espero. Ya tuvieron que haber visto la segunda sesión activa o abierta a partir de hoy a las 0 horas. Miren, ayer por la tarde-noche revisé las actividades. Tengo 19 alumnos inscritos en la lista. De esos 19 solamente habían entregado hasta ayer como eso de las 6, 7, 9 actividades. Ahorita ya tengo 11 entregadas. No las he revisado. Esta semana ha sido un poco complicada para mí porque ha sido inicio con la pontificia de otros lugares y apenas he tenido tiempo de revisar algunas cosas. Yo creo que a partir de mañana comienzo a calificar las tareas de la semana pasada y así voy poco a poco. Alguien me preguntaba, les reitero, si ven que la fecha de las tareas ya venció, recuerden que la plataforma aún con fecha vencida les permite entregar la tarea. Lo único que va a suceder es que a mí me va a aparecer con una indicación que dice retrasada por 2 horas, por 2 días, por lo que sea. Eso no lo tomo en cuenta. Yo la reviso y la califico como si la hubieran entregado en el momento. Pero por favor, no me las manden ni por WhatsApp ni por correo, porque si yo no tengo la evidencia en la plataforma, no puedo calificar. La plataforma me permite calificar siempre y cuando yo pueda abrir allí mismo el trabajo. Entonces, si no hay entrega, dice ahí automáticamente no entregado. Bueno, entonces nada más háganme ese favor no importa que sean retrasadas, las mandan. Eso por un lado. Luego, quedamos, si mal no recuerdo, que trabajaríamos hasta las 10 para tener tiempo de abordar bien los temas. Y antes de comenzar, voy a partir de donde nos quedamos la semana pasada, pero me gustaría preguntarles, ahora pues ya trabajaron con los textos, con las actividades, pues nada más saber cómo se sintieron con los textos, si han sido accesibles, si han sido comprensibles, si las actividades están bien diseñadas, no sé cómo se hayan sentido, o si hay algún punto que quieran comentar, alguna duda respecto de los contenidos, pues lo podemos hacer. Vamos a darnos unos minutos, no tantos, para que no nos alarguemos, pero me gustaría escuchar eh, pues su punto de vista. A ver, si alguien quiere comentar algo, adelante, por favor. Adelante, Ike. Buenas noches a todos. Yo me confundí con la actividad 1 y actividad 2, en los Ok. PDFs. De repente como que digo, y este ya lo había leído No. y la nomenclatura entre actividad 1 y 2 no concuerda y entonces me No, confundía y descargaba el equivocado. Entonces eso sí me costó. La segunda lectura sí me pareció un poco pesada, la verdad, para mí. ok. Es mucha terminología que no había escuchado antes. Es de Entonces sí, Federico Ruiz. se me hizo un poco pesado, la verdad. Y una cuestión también, lo del foro ya no se puede comentar, ¿verdad? Me Ese, puso, sí, sí, el foro se cierra y ya no, una vez que se cierra, ya no se puede participar. De hecho, les había comentado la semana pasada que lo único que ya no se puede continuar usando es el foro. El foro tiene una fecha y ya no lo puedo abrir. Si yo pudiera, lo abriría, pero no se puede porque hay una cuestión automática en la plataforma. No se preocupen, no tiene un gran peso la participación. Digo, vale la pena hacerlo, ¿no? Ahora, sí, yo sé, de hecho alguien más me preguntó sobre la actividad 1 y 2. Son dos textos del mismo autor, Federico Ruiz. Obviamente, en la actividad 1 no va en sintonía con las páginas, haz de cuenta, vamos a decir, primero leyeron de la página 20 a la 25, por decir algo, y después de la 1 a la 10. Entiendo, sí tienes razón, que los textos, sobre todo el segundo, tienen conceptos muy, muy técnicos, pues finalmente es una disciplina teológica, pero no te preocupes, los siguientes todavía son más pesados. No es cierto, no, la verdad no, son más accesibles. Mira,
esta primera parte que tiene que definir la función y la naturaleza de la teología espiritual, tenía varias opciones. Estaba Federico Ruiz, que ya leyeron, está Charles Bernard, que es todavía más complejo, y hay otros autores. Entonces, creo que el más accesible es Federico Ruiz desde mi punto de vista. Entonces, por eso lo he elegido para que tengan eso. Ahora, también como ser un tanto conscientes, a mí también me cuesta trabajo eh, saber que hay ciertos momentos en que hay cierta complejidad. No obstante, a partir del siguiente tema, que es la dimensión antropológica, los textos ya son un tanto más accesibles. De hecho, tienen que ver incluso una película, así eso ya lo hace más divertido, digo yo, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, yo fui alumno de Federico Ruiz en Roma. Y sí es muy interesante escucharlo, pero la verdad sí a veces, al menos yo, no sé, por ahí quien lo haya conocido, yo me dormía a veces, era un poco, pues es que imagínense, es un hombre con una voz muy pausada, es español de origen y entonces habla italiano. Y entonces o escuchas italiano con tonalidad española. Y bueno, pues él tiene en la cabeza todo lo que ha producido y a veces parece que él cree que todos que entendemos lo que él entiende. Pero era interesante, lo importante era preguntarle, y como era tan famoso, nos daba la clase en un auditorio, creo que éramos de un jalón más de 100 alumnos, entonces también no permitía como una interacción más a fondo, de eso más o menos me acuerdo. Y sí, los textos sí entiendo que son un tanto complejos, pero bueno, ya pasó el susto y quería lo siguiente. Ahora, si tuviste confusión en la entrega, nada más házmelo saber y si hay algún problema lo resolvemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Adelante, Claudia. Así es que yo mandé la tarea la semana pasada y creí que la había mandado bien, pero ahora entré a la plataforma a ver lo que se había asignado para esta semana y como que no las había entregado, entonces las volví a mandar y me acordé que nos había dicho Ujú. que teníamos que poner, enviarla, ¿no? Enviar la Enviarla, sí. tarea. Y ahí apurada estaba enviando la tarea, pero ahí mil disculpas por eso, es No, que no sé. no me Sí. fijé la primera vez. Sí, sí, lo que yo les decía, que a veces si no le dan, no van hasta el final donde está el clic, donde dice enviar o algo así, se queda y se queda como borrador. A mí me aparece como borrador. A veces puede abrirla, pero a veces no. Entonces, más vale que chequen de enviarlas. Muy bien, Claudia. No sé si alguien más quiera comentar algo, o preguntar algo, o decir algo. A ver, Naum dice aquí, de mi parte fue muy interesante, considero puede familiarizarme con los temas, solo que tampoco pude ya participar en el foro, en el debate. Ok, bueno, pues miren, ya para la siguiente vez creo que hay un foro más, si no me equivoco, creo que en la tercera sesión, nada más estar al pendiente que bueno, obviamente tendrán que leer algo y está el pendiente antes de que se cierre el foro para que puedan participar. Ok, ¿algo más? ¿Nadie? Sí, Juan Manuel González, bueno, me da gusto escuchar lo que dice Iker, porque la verdad, yo les decía, mi único acercamiento ha sido a través de la escuela de pastoral, apenas voy Ujú. a comenzar el tercer grado, pero la verdad es que por ahí fue cuando nació mi deseo de conocer más, de tener más bases, y bueno, comencé con esto, pero es así como el alumno que llega a empezar a conocer las divisiones y las multiplicaciones. Ok, Entonces, sí me pareció el texto, pero bueno, creo que ya escuchando ahí que pues dije, bueno, creo que no soy el único. no soy el único, y eso ya se siente uno bien, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, eso me queda claro. Por eso en las clases trato de ser lo más accesible y poner, creo que a veces exagero en los ejemplos. Entonces me van a disculpar. Yo sé que algunos tienen más elementos y les permite entender mejor los textos, pero habrá quienes no los tengan. Eso no es un problema. Simplemente hay que ver cómo unos a otros nos complementamos y mi trabajo es lograr que todos entiendan lo más que se pueda lo que están ahí haciendo. Y sí pasa cuando uno no tiene ciertos parámetros o ciertas bases de formación teológica, pues hay cosas que suenan como desconocidas o del más allá, ¿no? Pero ya cuando se van familiarizando, pues ya le va uno agarrando el sabor. Muy bien, muchas gracias. La hermana Leti me dice que muy interesante, que le encantó. Bueno, pues es un punto de vista también que siempre pasa, ¿no? Hay gente que ya tiene esta cierta familiaridad y entonces van encontrando como una gran riqueza. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar.
con el tema. Miren, voy a abrir la diapositiva en la que me quedé la semana pasada, si mal no recuerdo, que era esta, donde yo explicaba a partir de los conceptos aportados por Federico Ruiz, este trinomio o sí, pues un trinomio de conceptos que son la palabra espiritual, espíritu, espiritual, espiritualidad, son con mucho, decíamos, desde hace siglos, las de uso más frecuente y generalizado para designar esa calidad especial de la vida cristiana que ahora nos interesa. Es un juego de palabras, ¿no? Son tres formas de una misma raíz. Espíritu, que está al fondo, en el sustento. Luego viene el hombre que se deja guiar por el espíritu, que se convierte en un espiritual. Y de ese hombre que se deja guiar por el espíritu, surge una experiencia a la que definimos como espiritualidad. Bueno, y Federico Ruiz nos dice esto que habíamos leído la semana pasada. El sustantivo concreto espíritu es el que da el significado básico, del que toman sus contenidos las otras dos. El sentido fundamental le viene de los escritos del Nuevo Testamento. Allí se refiere al Espíritu del Padre, de Cristo, que envía a su iglesia y a cada cristiano para hacerles partícipes de la vida divina y colaboradores, de la salvación en la historia de los hombres. A su lado emerge el Espíritu del cristiano, esa fuerza comunicada por Cristo, que es alma de la vida nueva. En esa misma línea se aplica el adjetivo espiritual o según el espíritu. Bueno, entonces es importante que tengamos claridad que cuando hablamos de espiritualidad tenemos a la raíz el espíritu que va generando la experiencia del espiritual y la experiencia más profunda o más amplia de la espiritualidad. Bueno, una vez que hemos retomado esta diapositiva, así de manera muy rápida tal vez, paso al siguiente esquema con el que he tratado. Son tres esquemas que van enseguida, muy sencillos, tratando de explicar de la mejor manera para todas y todos cómo podemos entender la naturaleza de la teología espiritual. Miren, vamos a tratar de completar hoy dos horizontes. Por un lado, la naturaleza de la teología espiritual y por otro lado, la función o las funciones de la teología espiritual. Tiene una naturaleza de la cual surge y también tiene una función, es decir, un para qué dentro de la teología, un qué hacer. Entonces, hoy veremos estas dos dimensiones, la naturaleza y las funciones de la teología espiritual. Comenzamos por esta primera dimensión, que es la naturaleza de la teología espiritual. Bueno, ahora bien, si hablamos de naturaleza, hablamos de origen. Normalmente, cuando nosotros nos referimos a la naturaleza de algo, de un ser vivo, de una planta, de una circunstancia, incluso de una ideología o de una propuesta, cuando hablamos de naturaleza, hablamos paralelamente o metafóricamente de origen, ¿no? Entonces, en el caso de la teología espiritual, si hablamos de naturaleza, hablamos específicamente de origen. Y lo primero que tenemos que afirmar es algo muy importante y muy simple. El origen de la teología espiritual radica y está en el Espíritu. Me refiero a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Hago referencia aquí a un texto de la primera carta a los Corintios, que ahora vamos a ver completo, en el capítulo 6, versículo 19. Es una pregunta que lanza el apóstol Pablo, que al mismo tiempo se convierte en una advertencia hacia nosotros. La pregunta es verdaderamente interpelante. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? Esta pregunta nos lleva a una toma de conciencia. Cada cristiano que ha sido bautizado especialmente y que ha sido ungido por el Espíritu se convierte en templo vivo del Espíritu. Cada una de nosotras y cada uno de nosotros es el habitáculo de Dios porque es el habitáculo del Espíritu. Este Espíritu que habita en nosotros es el que va dando origen a toda una experiencia espiritual. Y entonces hay que entender que lo espiritual, permítanme tantito. Perdón, que lo espiritual tiene su fundamento, perdónenme que repita por enésima vez, el espíritu. Por eso hacía yo mención o resaltaba yo este trinomio, esta trilogía que resalta Federico Ruiz. Del espíritu surge el espiritual, el individuo que se deja guiar por el espíritu, y del espiritual surge la espiritualidad,
o las espiritualidades. Bueno, entonces, sin más, quedamos en claro que el origen de la teología espiritual es el espíritu. Bueno, esto nos lleva a suponer, más no suponer, a afirmar lo siguiente, que la teología espiritual, por ende, es de naturaleza espiritual, considerando que el espíritu obviamente está a la base de esta experiencia. Bueno, es un esquema tal vez demasiado simplificado, espero no ser reduccionista. Lo que me interesa es que les quede claro a todos de la mejor manera qué significa o de qué estamos hablando, perdón, cuando hablamos de naturaleza, de la teología espiritual. La naturaleza viene del espíritu. ¿Ha quedado claro para todas y todos? ¿Sí? ¿Seguras? ¿Seguros? Bueno, ok. Ahora bien, ¿qué significa naturaleza espiritual? ¿No? Bueno, naturaleza espiritual significa por lo menos tres cosas. Puede significar más, pero haciendo eco de lo que podemos encontrar en Federico Ruiz, tal vez en Charles Bernard y en otros autores, podemos como elencar estos tres aspectos. ¿Qué significa naturaleza espiritual? Significa que es una experiencia que tiene su raíz en el espíritu. Ya lo hemos dicho en la diapositiva anterior, lo volvemos a afirmar. Naturaleza espiritual es que tiene su raíz en el espíritu. También significa que está en relación con los carismas y los dones del espíritu. Esto es sumamente importante. Veremos más adelante que la teología espiritual tiene como objetivo principal estudiar la experiencia cristiana que nace del espíritu. Y la experiencia cristiana que nace del espíritu, que después se llama espiritualidad, siempre está en sintonía o arropada, o más bien arropa, los dones y los carismas que nosotros recibimos del espíritu. Por lo tanto, todo aquello que es asignado o definido con una naturaleza espiritual es porque está siempre e invariablemente en relación con los carismas y los dones del espíritu. Una tercera significación. ¿Qué significa naturaleza espiritual? Significa que está en función de la puesta en práctica del Evangelio. Esto nos va a llevar a concretar algo que es definitivo y romper con una mala idea, con una idea equivocada a la que se dio referencia en la clase, en la primera clase la semana pasada, que la espiritualidad o lo espiritual no necesariamente tiene que ver con prácticas piadosas, con lecturas de santos o con cuestiones que a veces pareciera como desconectadas de la realidad. Resulta que la espiritualidad es una manera o un medio o una motivación para poner en práctica el Evangelio. Si no me equivoco, a ver, ustedes me dicen, los que participaron en el foro, tuvieron que haber leído un texto. ¿Recuerdan de qué se trataba el texto o de quién era? ¿De Sí, Gamarra? maestro. Perdón, de Gamarra, ¿cierto? Sí, de Gamarra. Ok, que más o menos decía por qué era importante la teología espiritual en la actividad teológica del teólogo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Ok. A ver, así alguien que me quiera decir así como en síntesis, ¿qué decía Gamarra? Bueno, decía que hablaba también de que la esencia es el Espíritu Santo y que el don o la intimidad que tuviéramos con Él tendría que verse encarnada ya en las obras. Y entonces ahí empieza ya a hablar de la comunidad de la iglesia, del entorno social, de la inculturalización, y nos recuerda cómo Jesús convivió con los pecadores, con las prostitutas, con todo su entorno. Entonces, incluso pone un esquema donde, así como unas escaleritas, donde empieza la espiritualidad, pero va descendiendo hasta llevarlo a materializarlo, y por eso lo llama que se encarna lo que te Así da es. el Espíritu Santo, que es el don, lo encarnas en el actuar, en tus Así es. obras.
Muy bien. Sí, el autor es Saturnino Gamarra y de hecho el texto se llama Espiritualidad Encarnada, ¿no? Seguramente, no sé ustedes que me digan, ese texto es mucho más accesible que los otros dos de Federico Ruiz, ¿no? Es un texto que ya lleva un poco más a la puesta en práctica. Bueno, pues tienen este texto de Gamarra que acaban de leer para el foro, que nos ayuda a comprender cómo la espiritualidad nos ayuda a concretar. ¿Alguien quería decir algo, perdón? Sí, no es de Gamarra, es de Víctor Fernández. Ah, bueno, sí. Bueno, sí, perdóname, a lo mejor yo me estoy confundiendo. Es que también van a leer o tendrán que leer algo de Gamarra, pero qué bueno que lo aclaras, de Víctor Fernández, discúlpenme. Bueno, el punto es que se llama espiritualidad encarnada, eso sí, ¿verdad, Lucía? Ok, bueno, Víctor Fernández. Ahora, miren, me parece que en el siguiente foro van a leer un texto de Gustavo Gutiérrez. Espero que no me estoy equivocando. Es un texto, más bien un extracto de un texto suyo, donde él propone una espiritualidad que él llama espiritualidad de la liberación. Bueno, no nos vamos a meter en discusiones, es un texto sumamente profundo y muy práctico. ¿Qué quiero resaltar? Y me voy a adelantar un poco. Gustavo Gutiérrez dice que una espiritualidad es una forma concreta, movida por el espíritu, de vivir el evangelio. Esto nos tiene que llevar a lo siguiente. Cuando nosotros adoptamos una espiritualidad como forma de vida, por ejemplo, aquí nuestra alumna nueva, que es terciaria o franciscana, o bueno, está haciendo votos, ha adoptado, queda claro, por la espiritualidad franciscana. Esa espiritualidad franciscana en ella se convertirá de alguna manera en una forma de vida, ¿no? Es decir, su vida estará animada o iluminada por una espiritualidad que nace de una experiencia que tiene su punto de arranque en la relación de Francisco de Asís con la divinidad o con Dios. Bueno, entonces, hay muchas espiritualidades, ignaciana, carmelitana, agustiniana, dominica, benedictina, en fin. Esas espiritualidades son experiencias que tienen como un enfoque muy claro cómo hacer vida la experiencia espiritual para sobre todo comprometerse en la puesta en práctica del Evangelio. Si ustedes analizaran poco a poco cada una de las espiritualidades, y eso lo veremos en el tercer módulo cuando lleguemos a la mística cristiana, todas estas espiritualidades, la que sea franciscana, jesuita, carmelitana, etcétera, tienen una misión. Por ejemplo, los franciscanos, la espiritualidad franciscana, quiere resaltar, pone como regla el evangelio, quiere resaltar la pobreza y la humildad, pero además se convierten en misioneros porque quieren llevar el evangelio a donde sea necesario. Los jesuitas lo enfocan a través de la educación, los dominicos a través de la predicación, los carmelitas a través de la vida contemplativa, ¿no? Bueno, por aquí hay un ex carmelita y un carmelita que no sé si se conectó. Bueno, cada espiritualidad tiene una proyección que podríamos resumir así en una forma de poner en práctica o llevar a la práctica el evangelio. Y aquí me he detenido por esto. La naturaleza espiritual tenemos que entenderla como algo que nos lleva, repito, a poner en práctica el evangelio. No es para quedársela como un gozo personal, que sí lo puede ser, pero siempre nos va a lanzar a un compromiso con los demás. Por eso ese texto que leyeron de espiritualidad encarnada, como ya refería a Sisi, pues nos va llevando en una pirámide, en un esquemita, cómo eso tiene que ir contactando con las realidades que tenemos en el entorno, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora miren, hago referencia, la pregunta es ¿por qué? Y hago referencia a un texto del Evangelio de Juan que aquí mismo voy a poner en un recuadro. Este texto dice lo siguiente: el defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu que enseña y que recuerda, podríamos no interpretarlo, como leerlo en el siguiente sentido. Una enseñanza no es para solamente aprenderla, sino para aprenderla y poner en práctica, ¿no? Y luego recordar todo lo que el Señor nos dice es recordar que algo tenemos que hacer. Eso es importante, ¿no? De hecho, pongo aquí esta imagen de Pentecostés, es una imagen alusiva, recordando que el acontecimiento de Pentecostés narrado por Lucas en Hechos de los Apóstoles es una experiencia profunda de ese espíritu que penetra a cada uno de los discípulos y acto seguido comienzan a predicar el evangelio en diferentes lenguas.
Eso es muy interesante. Decía Luis Alonso, no es cierto, ¿va? ¿Quién es? Creo que era el padre Manolo Plaza o Luis Alonso Shekel. Bueno, no recuerdo bien ahorita. Bueno. Pentecostés tiene dos características. Es un acontecimiento profético y es un acontecimiento universal. Profético en el sentido que todos los pueblos escuchan la palabra y la comprenden en su propia lengua. Y es universal porque está dirigida a todos los pueblos, los que están al menos presentes ahí, medos, partos, elamitas, gente venida del Ponto, de Tijuana, de Azcapotzalco, de todas partes había allí, ¿no? Bueno, entonces todos la entendían la palabra, que esa es la función de un profeta, dar a conocer la voluntad del Padre o dar a conocer el mensaje, y luego hacerlo accesible a todos los hombres. En Pentecostés se hace evidente y factible el envío del Señor, el envío después de la Pascua, que dice, yo los envío, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todos los hombres y hagan discípulos míos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu que recibimos es para poner en práctica el Evangelio. ¿Queda claro hasta aquí? Bueno, entonces la espiritualidad será muy insistente, o la teología espiritual muy insistente, en decir que la experiencia cristiana está en función de un para qué, que es la puesta en práctica del Evangelio y la vivencia del Evangelio. Bueno, ¿queda claro para todos y todas hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? Bueno, ahora bien, vamos a un siguiente esquema. Fíjense bien. Si el espíritu es el origen, ¿no? Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el culmen o el lugar donde se manifiesta? Todo lo que tiene un origen siempre se proyecta hacia algo. Lo que se origina es porque inicia un proceso, se desata un proceso, se va desarrollando y está en proyección de algo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su propio origen, ¿no? Y ese origen ha permitido que nosotros lleguemos hasta donde estamos, es decir, hemos ido avanzando. Y entonces la pregunta es, si el origen es el espíritu, ¿cuál es el lugar donde se manifiesta? En la dimensión y la perspectiva bíblica, el hombre siempre es el hombre, el lugar donde el espíritu se manifiesta. Y esto es muy interesante. Al espíritu no lo encontramos ajeno al hombre, ni manifestándose en cuestiones extraordinarias o ajenas a la realidad humana. Siempre el espíritu de Yahvé, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se manifiesta a través de la mediación humana, ¿no? De tal manera que podríamos decir que hombre y espíritu son complementarios y se exigen mutuamente y se reclaman. Perdonen, si oyen que un perro está ladrando, no sé si se oye, espero que no. Es que hay una vecina que acaba de adoptar un perrito y creo que es un poquito inquieto. Entonces, nomás oyes que ladra el perro y la señora lo regaña. Que no ladres, no, pues lo va a entender muy bien. Ok, el hombre y espíritu son complementarios, se exigen mutuamente. ¿En qué sentido? Fíjense bien. No hay vida espiritual, obviamente, sin la acción del espíritu, pero tampoco la hay sin el hombre. Esto es determinante y no puede ser de otra manera. Toda experiencia espiritual o toda espiritualidad tiene estas dos dimensiones complementarias. Surge por moción del espíritu, pero siempre en sintonía con la participación o la mediación humana. Bueno, para que quede claro esto, fíjense. No recuerdo si a ustedes les dije la semana pasada, la verdad, se me va un poco las cabras al monte, se me olvida lo que digo, pero el espíritu que aparece desde el Génesis sobre el caos, poco a poco se va haciendo presente siempre a través de los hombres, ¿no? Dios va concediendo su espíritu de entrada a Adán, le sopla su aliento de vida, que es el espíritu de vida, y el espíritu de vida se manifiesta en el hombre, que es Adán. Más adelante vamos a encontrar hombres que se van a convertir en el referente o los guías o los líderes de Israel. Desde los patriarcas, Abraham, por ejemplo, recibe el espíritu de Yahvé, y es muy notorio, por ejemplo, ya más adelante en Moisés. Moisés es ungido con el espíritu de Yahvé para guiar al pueblo. Cuando Moisés siente que no puede él solo,
Yahvé le hace reunir a unos ancianos y a esos ancianos se les comparte el espíritu de Moisés, que es el espíritu de Yahvé, para ser ungidos y guiar al pueblo de Israel. Cuando entran a la tierra prometida y se empiezan a establecer y empiezan un poco como a distraerse, van surgiendo los jueces y las juezas, que son dos por lo menos o una. Todos esos personajes son ungidos con el espíritu de Yahvé para ser guías del pueblo de Israel. Desaparecen los jueces y entonces viene la época de los reyes, que son tres: Saúl, Samuel y David, o como el orden que ustedes quieran. Cada uno de ellos es elegido por Yahvé y todos son ungidos con el espíritu de Yahvé. Los reyes de Israel tienen que ser reyes diferentes, tienen que estar ungidos con el espíritu para que vivan según la voluntad de Yahvé y según las mociones del espíritu. Bueno, solamente hay 3 reyes. Después vienen los profetas o en sintonía con los reyes. Y de igual manera, todos los profetas, absolutamente todos, son ungidos con el espíritu de Yahvé. Pareciera que de repente el espíritu se ausenta en la Sagrada Escritura, aunque aparece en los libros sapienciales, y cuando se abre el horizonte del Nuevo Testamento, lo primero que encontramos es un profeta precursor de la Buena Nueva, que es Juan Bautista. Juan Bautista también es ungido con el espíritu de Yahvé, y lo primero que él hace cuando aparece el Mesías, que es Jesús, es decir que es el elegido, y cuando lo bautiza en el Jordán, ¿qué sucede? Baja el espíritu que lo unge. Pero antes de Jesús, cuando María es visitada por el ángel, sucede exactamente lo mismo. El Espíritu te cubrirá con tu sombra. María es ungida con el Espíritu. Y así nos vamos adelante hasta que Jesús dice, ustedes recibirán el Espíritu para que ustedes conozcan la verdad y pongan en práctica lo que les he enseñado. Y entonces viene el acontecimiento de Pentecostés. Y los discípulos tienen como cometido bautizar. Y bautizar significa ungir a todos aquellos que decidan, además de creer, convertirse y hacerse seguidores del Señor. Entonces, el Espíritu nunca va a estar ausente, repito, de la condición humana o de la mediación humana. Esto es otro tema, como con mucha fuerza dentro de la teología espiritual y de la espiritualidad. Es por eso que tendremos un tema que es muy propio de la teología espiritual, la dimensión antropológica, que es el tema que sigue a este en la semana que viene. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Queda claro para todas y todos? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno. Tal vez aquí encuentren algunos ecos, sobre todo de este texto que leyeron de espiritualidad encarnada, sobre todo de ese texto, que va hablando de cómo el espíritu siempre va animando el actuar del hombre. Ok, bueno. Antes de pasar a la función de la teología espiritual, quiero concluir con esta diapositiva. Voy a citar de manera más o menos como en sintonía a 2 autores. Ciro García es un carmelita descalzo, no sé si aún vive, pero es un teólogo también de teología espiritual, que ha escrito varias cosas. Tal vez no tenga el reconocimiento como Federico Ruiz, pero la verdad, Ciro García es un hombre muy profundo y como muy, muy concreto en cuestiones de teología espiritual. Bueno, Ciro García dice lo siguiente: es que no hay verdadero discurso sobre Dios que no hable al mismo tiempo del hombre. Esto es una intuición que quedó plasmada, pues obviamente en la espiritualidad carmelitana. Juan de la Cruz decía, en algún momento lo retomaremos, que cuando hablamos del amor a Dios, hablamos al mismo tiempo del amor al prójimo. De hecho, él dice que están siempre en el mismo nivel. Estoy parafraseando a San Juan de la Cruz, y dice, entre más crece uno, más crece el otro. Pero entre más disminuye uno, tiene otra palabra, no disminuir, entre más disminuye uno, más sucede lo mismo con el otro. Amor a Dios y amor al hombre están siempre en la misma sintonía. Es así que desde la perspectiva de la teología espiritual o de la espiritualidad, tenemos que descubrir justamente esto. Cuando hay un discurso sobre Dios, aparece al mismo tiempo el discurso sobre el hombre. Bueno, pongo esta fotografía, un niño con ciertas características que lo hacen distinto, y lo quiero complementar con este otro texto de Charles Bernard. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Que está aquí con las letras grandes. Si quieren, leo yo. Adelante. Es que no hay verdadero discurso sobre Dios que no hable al mismo tiempo del hombre.
C. García. Sí, no, el texto de abajo, ya lo leído, por favor. Ok. Se trata pues de llegar a una determinada conversión cuyas grandes líneas están fijas en el Evangelio. Buscar el reino de Dios y su justicia y esforzarse con este fin en vivir el programa definido por las bienaventuradas. Bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Ok, gracias. No, una pequeña pausa. Me pregunta Jazmín si estoy compartiendo mi presentación. Sí, Jazmín, todos la ven, ¿verdad? Sí. ¿Sí la ven todos? Sí, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, Jazmín, sí la estoy compartiendo. A ver, te reviso. Ok, bueno. Miren, aquí tenemos este texto de Charles Bernard que tiene una profundidad singular y un horizonte. Dice, está haciendo entrar en sintonía dos, dos imágenes muy propias del Evangelio. Esta de buscar el reino de Dios y su justicia, como dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Y luego hace referencia a Mateo, particularmente a Mateo, aunque también Lucas habla de las bienaventuranzas, pero Mateo habla del programa definido por las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir esto? Buscar el reino de Dios antes que las añadiduras es fundamental. El reino de Dios, como dice Pablo en un texto muy interesante, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz en el Espíritu. El reino de Dios siempre está teñido de justicia y una justicia entendida como un compromiso con el pobre, con el olvidado, con el desamparado. Bueno, hoy mismo, en la liturgia de la palabra, leímos precisamente un texto de Lucas, donde viene en un sábado, además en la sinagoga, la curación de un hombre que tenía tiesa o tullida la mano derecha, según Lucas, ¿no? Y entonces los maestros de la ley estaban pendientes de si Jesús curaría en sábado o no. Ya en textos anteriores vimos que el domingo, cuando fue el sábado, habló del texto donde ellos, los discípulos, tenían hambre y pasan a cortar espigas y entonces frotan las espigas para sacar los granitos y comer y le echan en cara que están haciendo cosas indebidas en sábado. Bueno, y ahora tenemos este punto. Pero ¿a qué quiero llegar? Jesús se da cuenta y entonces lo primero que hace es lo siguiente. Le dijo al hombre, ven, ponte en medio. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos está diciendo que el hombre necesitado debe ocupar el lugar central. Todo el mundo debe darse cuenta de y verlo, ¿no? Esa es la justicia del reino y el paradigma. El hombre que necesita del reino o el hombre que necesita de la ayuda tiene que ocupar el lugar central. Lo pone en medio y lo cura delante de todos, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que buscar. Teníamos un profesor, si no me equivoco, creo que el padre Giovanni Gelegua en Roma, alguno de sus dos nos decía, el problema es que a veces nosotros nos empeñamos en andar buscando las añadiduras y ya después nos acordamos del reino de Dios, ¿no? Es importante buscar el reino de Dios y su justicia. Y luego, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son un programa. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los que buscan justicia, porque la encontrarán. Bienaventurados los, etcétera, ¿no? Las bienaventuranzas son como el reflejo de justamente un programa de cómo debe vivir un seguidor del Señor, movido por el Espíritu. Estas bienaventuranzas han sido, pues, estudiadas y platicadas y reflexionadas desde muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, recientemente el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, este bellísimo documento sobre la santidad cristiana, gocen y alégrense, Gaudete et Exsultate, dedica precisamente un capítulo completo, no recuerdo si es el segundo o el tercer capítulo, lo dedica a las bienaventuranzas. Y él dice lo mismo, las bienaventuranzas son un programa de vida y le agrega algo, las bienaventuranzas son el carnet de identidad del cristiano, ¿no? Un cristiano que vive según las bienaventuranzas es un cristiano, como decimos coloquialmente, pues de hueso colorado, un buen cristiano, ¿no? Bueno, ¿por qué hago alusión a esto? Aquí tenemos a Bernard que nos dice que hay que esforzarse por buscar el reino y por vivir por este programa definido por las bienaventuranzas. Esto nos lleva a corroborar lo que yo les dije, la espiritualidad está en función de la puesta en práctica del Evangelio.
Solo se pueden poner en práctica las bienaventuranzas y el Evangelio si nos dejamos mover por el Espíritu. El Espíritu está en función del hombre, pero también en función del reino, ¿no? Para que el reino se lleve a la práctica de manera correcta, está el Espíritu ayudándonos. Y entonces la teología espiritual nos dice cómo esta moción de la experiencia del Espíritu es lo que va configurando la experiencia cristiana. Bueno, no sé si con tanto choro que me eché quedó claro. No sé si haya preguntas, algún comentario, alguna duda. ¿Queda claro para todas y todos? ¿Sí? ¿Segurísimos? ¿Segurísimas? Permítanme un momentito. Muy bien, bueno. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos al siguiente punto, que es el de bueno, no me faltó nada más alguna diapositiva más, discúlpenme. Sí. A esto, miren, este texto que han estado leyendo de Federico Ruiz, ya se dieron cuenta, si se dieron cuenta, tiene un título que se llama Caminos del Espíritu, ¿no? Recuerdo que Federico explicaba que la espiritualidad, la teología espiritual, es una narrativa que nos va diciendo cuáles son los caminos del espíritu, ¿no? Es decir, cómo podemos ir encontrando la ruta que nos lleva hacia el gozo, pero trazados por el espíritu. Hay caminos que no son del espíritu y hay caminos del espíritu. La espiritualidad es un mapa que va trazando los caminos del espíritu. Bueno, estos son los caminos del espíritu. Ahora, pero este camino y este caminar, según el espíritu, no se pueden hacer sin tomar en cuenta dos factores. El primero, dejarse guiar por el Espíritu. ¿Esto a qué equivale? Bueno, el primer factor es dejarse guiar por el Espíritu y el segundo, vivir según el Evangelio. Puede suceder que alguien diga que está viviendo según el Espíritu, pero ¿qué tal si cree que está siendo guiado por el Espíritu, pero no vive en sintonía con el Evangelio? Eso es una incoherencia. Quien se deja guiar por el Espíritu es porque, por lógica o por consecuencia, vivirá según el Evangelio, porque el Espíritu está en función del Evangelio y en función del hombre que cree en el Evangelio. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando alguien les dice que vive según el Espíritu y su vida no tiene nada que ver con el Evangelio, no le crean, ¿no? O viceversa, que alguien les diga que vive según el Evangelio, pero no se nota que el Espíritu esté en él, tampoco le crean. Bueno, esto respecto de la teología espiritual, ¿qué significa? Dejarse guiar por el Espíritu en la teología espiritual nos ayuda a entender que ahí está plasmada la naturaleza de la teología espiritual. Dejarse guiar por el Espíritu es la naturaleza de la teología espiritual, es decir, una teología, una disciplina que está movida por el Espíritu. Cuando hablamos del Evangelio, queremos decir que la teología espiritual es de naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un modo de vivir ante Dios y ante los hombres. El Evangelio, la buena nueva, está anclada totalmente a la condición humana. Lo que Jesús predica lo hace siempre dirigido a hombres de toda naturaleza. Grandes muchedumbres que andaban como ovejas sin pastor, mujeres que a veces no son entendidas, niños que son un poco despreciados y no los dejan acercarse, se dirige a los leprosos, a los endemoniados, a los tullidos, a los mudos, a los ciegos, ¿no? El Evangelio está en función es una buena nueva para el hombre. Hace yo referencia, si no me equivoco, la semana pasada, a un texto que leímos en la liturgia de la palabra de Lucas, donde está plasmado el plan o el proyecto de Jesús en el capítulo 4, cuando Jesús entra después de venir del desierto a la sinagoga y abre el rollo del profeta Isaías, y en ese rollo lee los versículos correspondientes a este texto. El Espíritu del Señor está sobre mí y me envía a dar la buena nueva a los pobres, a devolver la vista a los ciegos, a liberar a los cautivos y todo lo demás. Entonces, todo ese texto está plasmando el proyecto de Dios, de Jesús, todo lo que Jesús hará en adelante, que se irá cumpliendo porque será verídico,
dará vista a los ciegos, hará que los mudos hablen, etcétera, etcétera, está ahí. Entonces, si se dan cuenta, ese espíritu que baja sobre Jesús anima un proyecto que está en función del hombre. La buena nueva es una noticia, una alegre noticia que se ancla total y absolutamente en la naturaleza humana, ¿no? Por eso el Evangelio se convierte en un modo de vivir ante Dios y ante los hombres. Bueno, espero que esto no sea muy complejo como Federico Ruiz, pero trato de explicarlo. ¿Queda claro para todas y todos? ¿Segurísimas? Así como para que saquen una hoja, llegamos a examen. Entonces, bueno, ok. Preguntas, dudas, aclaraciones o algo que quieran agregar. A lo mejor alguien tiene una idea que pueda agregar o comentar. ¿Nadie? Ok, está bien. Bueno, Ya, yo sí quería comentar algo adelante, Deyanira. con respecto a la parte donde mencionabas, donde mencionaba el tercer abecedario de Francisco de Osuna, en la Ajá. primera parte, en la primera regla o en la primera parte del tercer abecedario, dice él, ande juntamente el hombre y el espíritu. Así es. Esa es la primera regla, o sea, la primera parte donde ya empieza él a desarrollar, pero es el primer capítulo, es ande juntamente el hombre y el espíritu. Espíritu, así es. Sí, de hecho, este tercer abecedario de Osuna es un texto, o fue un texto que formó el espíritu teresiano, Teresa de Jesús. De los primeros textos espirituales que leyó fue precisamente el abecedario de Osuna, entre otros, ¿no? Y vean cómo este abecedario, no importando el siglo en que se haya escrito, tenía una intuición muy clara, ¿no? El espíritu siempre tiene que estar unido a la condición humana. Es muy triste que en otros ámbitos de la teología o de la iglesia se habían separado el espíritu del hombre, ¿no? Parecía que el espíritu era exclusividad de solo unos cuantos y el hombre, pues, tendría que esperar a ver si el espíritu le llegaba, pero habíamos perdido, o se había perdido la conciencia de que el hecho de ser bautizados y ser ungidos, poseíamos el espíritu. Por eso Osuna dice cómo anden el hombre y el espíritu juntos, ¿no? Y esto a lo mejor está en sintonía con el texto que leímos de la primera carta a los Corintios de Pablo, que nos recuerda que nosotros somos, como dije, habitáculos o templos, como él dice, del espíritu. Y aquí podemos sintetizarlo con Osuna. Hombre y espíritu han de vivir juntos. Muy bien, muchas gracias por esta aportación. Perfecto, muy interesante. Bueno, no sé si hay algo más que quieran comentar o añadir. ¿Nada? Yo Muy bien. tengo una duda. Ajá, yo tengo muchas, pero no importa. Adelante. Bueno, en cuanto al texto de la espiritualidad encarnada, también habla sobre, a ver si la puedo plantear mi duda, habla un poco sobre la vida monástica Ujú, y la mundanización espiritual, ¿no? ujú. Entonces, hace la diferencia. Mi pregunta es, como laico, por ejemplo, plantea él como que pudiera, entre comillas, distraernos la vida, por decirlo así, mundana, en referencia a una vida monástica. Sí, Entonces, ahí la espiritualidad se vive, como lo decía, de forma diferente, pero entonces, ¿quién está más sí. cercano a la práctica humana? A ver, Y ¿sabes quienes, qué? Sí, para mí siento que la espiritualidad la desarrollan mejor una vida monástica que una vida de un laico, por ejemplo. Porque sí. bueno, Ok, ok. Mira, ujú. necesitaría leer lo que me estás diciendo. Sí, sí, sí tengo claridad. Necesitaríamos como remitirnos al texto para ver exactamente lo que dice el autor. A ver, yo creo que es importante, aunque se puedan distinguir una espiritualidad monástica o religiosa, como tú lo quieras, de una espiritualidad laical, yo creo que ambas tienen la misma fuerza y la misma calidad, no importa si es laical o es monástica. Tal vez a lo que se refiere, si mal no recuerdo el autor, es que a veces nosotros mundanizamos la espiritualidad en el sentido que la empezamos a confundir
con la vida la vida cotidiana y entonces empieza a perder fuerza. Pero eso puede suceder también dentro de la vida religiosa. A lo mejor la vida religiosa, y discúlpenme, aquí hay uno religioso, dos por lo menos, ha pasado por estos avatares de dejarse confundir o dejarse invadir o dejarse penetrar por pues a lo mejor por ciertas oleadas, ¿no? Que van mundanizando. Eh, Creo que va por ahí, ¿no? Entonces, una espiritualidad laical, pues es una espiritualidad que se vive pues en medio de la refriega de todos los días, ¿no? Lo social, lo político, lo familiar, pero eso no implica que pierda fuerza o pierda sentido. Es tan importante la una como la otra, es tan válida la una como la otra, es tan intensa y profunda la una como la otra. Cada una la vive de manera distinta. Los espacios y los tiempos tal vez son distintos. La vida monástica tiene un orden de vida, ¿no? Momentos de oración, momentos de trabajo, momentos de meditación, que le dan un poco, más bien le dan más pausa que lo que los laicos vivimos en la vida cotidiana, ¿no? Tenemos que andar buscando momentos para poder dedicar espacio a lo mejor para la oración, pero si lo logramos, no importando el modo como sea, la profundidad de una experiencia y de otra es válida, ¿no? Yo creo que lo que pasa es cuando nosotros perdemos la sintonía con el espíritu y entonces nos perdemos. Y si no me equivoco, como dije, a lo mejor habría que leer el texto como que tú me estás mencionando, pero tal vez esto tenga que ver con lo que advierte el apóstol Pablo, ¿no? Quienes viven según la carne o según el mundo, pues vivirán según el mundo. Quienes viven según el espíritu o se dejan mover el espíritu, vivirán según el espíritu. No significa que vivir según el espíritu dejemos de ser hombres normales, comunes y corrientes, ni tampoco nos tendremos que despersonalizar. Simplemente nuestra vida se reconfigura movida por el espíritu, ¿no? Pero entonces habrá que decidir cómo queremos vivir, movidos por los criterios del mundo o vivir movidos por los criterios del evangelio o por las mociones del espíritu. No sé si contesto tu duda. Sí, sí, verdaderas. Sí, bueno, sí, y no, porque no tanto que no la conteste, sino que yo sigo con eso, o sea, yo creo que ahí es un camino de recorrer, pero a mí me gusta mucho San Juan de la Cruz, o sea, su Ok. vida, y yo, en mi opinión siempre digo, es que un laico jamás podrá llegar a estos niveles de espiritualidad, o sea, yo lo No, pienso así, y no, ahora, por el sacrificio, por la mística, por todo lo que llevaba San Juan de la Cruz, y obvio es un estilo de vida muy diferente, pero por ejemplo ahorita tenemos a Carlos Acutis, y ujú. que es un laico y es de nuestros tiempos, y entonces ahí pues también estaría mi respuesta, ¿no? Sí, mira, yo creo que todos estamos invitados a llegar a lo mismo. Y siempre tenemos ese referente de los místicos, Juan, Ignacio, Teresa, etcétera, que pareciera que son inalcanzables, ¿no? Tal vez ni tú ni yo nos imaginemos escribiendo una subida al Monte Carmelo y tantas cosas, ¿no? Bueno, nos toca vivir según el Espíritu desde donde estamos. Ellos lo expresaron porque a lo mejor tuvieron esa otra dimensión que los caracteriza, pero eso no significa que sean más. Por eso hace un rato yo hacía referencia, y no sé si estoy malinterpretando a San Juan de la Cruz, pero él siempre tenía claridad de que quien se dejaba mover o se dejaba llevar por esa experiencia del Señor o de la más profunda experiencia, no llegaba a esa diferencia de si eras religioso o no religioso, si eras predilecto o no predilecto. Lo importante para él era que todo aquel que se atrevía a entrar llegara en palabras suyas al más profundo centro. Y yo creo que tú y yo y cualquier otra persona, y por aquí está Víctor y otro por ahí religioso, no sé qué nos podrán decir, no es que haya más y que haya menos en la experiencia cristiana, simplemente hay formas distintas de llegar, ¿no? Tal vez lo que no tenemos que hacer es pretender ser un San Juan de la Cruz, más bien pretender ser un cristiano, una cristiana convencida y hacer espacios concretos y viables de una experiencia profunda que nos permitan experimentar esas dimensiones. Y te repetí yo, no necesariamente tenemos que escribir dichos de luz y amor y libros de la vida y séptimas moradas. No, a lo mejor sí, a lo mejor te resulta y a lo mejor las escribes, no lo sé, pero
eso es simplemente ellos quieren plasmar su experiencia mística a través de estos escritos y ofrecerle a quien los leyera una posibilidad de comprender la experiencia que ellos vivían para poderla compartir. De hecho, los escritos de estos místicos no se restringían solamente al ámbito de la comunidad religiosa. De hecho, hay muchas, por ejemplo, San Juan de la Cruz escribía muchas notas pequeñas o algunas cartas dirigidas a laicos, ¿no? A quienes también los animaba a una experiencia de vida que estaba por fuera de un muro, de los muros de un monasterio, de un convento, ¿no? Bueno, entonces, creo que lo que tenemos que decir, a ver, ¿qué quisiéramos, a dónde quisiéramos llegar? No importando dónde estoy, sino más bien a dónde quisiéramos llegar. Si me permiten, hago una referencia, tal vez es alusiva. Amadeo Cencini, que es un psicólogo religioso italiano, entre otros escritos, por ahí hay un texto que habla sobre, es que tiene varios, pero hay uno que habla sobre el dilema, bueno, plantea cómo la vocación, el llamado, siempre tiene que estar perfilado hacia aún más, ¿no? Pero él dice una frase que yo siempre recupero: el hombre es un ser limitado con aspiraciones ilimitadas, ¿no? Y todos nosotros, incluidos los santos, somos seres limitados. De entrada somos finitos, somos mortales y tenemos muchos límites. Pero esos límites no impiden que nosotros tengamos desde dentro aspiraciones ilimitadas, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que encontrar esa capacidad de experimentarnos también como místicos, ¿no? Para nadie está negada ni está impedida la mística. Todos tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, nada más es cosa de irnos ubicando. Eso sí es lo que te puedo decir, no tratarte de convencer, sino de un poco aportar, ¿no? Gracias, Sí, Susi. muchas gracias. De nada. Gracias. Ok. No sé si alguien más quiera comentar algo o decir algo al respecto. Bueno, ok. Bien, entonces miren, después de esto, que espero haya quedado claro, vamos a adentrarnos en el tema de las funciones de la teología espiritual. Ya hablamos de la naturaleza, ahora vamos a hablar de las funciones. Y de igual manera, es como como aclaración, hablar de las funciones de la teología espiritual es un tema, pues, a lo mejor complejo y que tiene, pues, muchas páginas en los textos de los especialistas y tal vez en 2, 3, 4, 5 diapositivas no lo agotaríamos. Yo lo que voy a tratar es de plasmar vamos a decir, lo esencial, concretando, para que entendamos de la mejor manera a qué nos referimos cuando hablamos de las funciones de la teología espiritual dentro del contexto de la teología en general. Bueno, entonces, de entrada, lo primero que tenemos que decir es lo siguiente, que voy a hablar de dos funciones. Una de las funciones de la teología espiritual o de la espiritualidad es esta: llevar a la práctica la reflexión teológica, es decir, poner al nivel de la comprensión de todos lo que un teólogo produce, lo que un teólogo reflexiona, lo que un teólogo hace. La teología tiene que hacerse o ayudarse, echar mano de la teología espiritual para no quedarse solamente en lo estrictamente teórico, abstracto o elucubrativo. Tiene que haber una espiritualidad que la lleve es decir, lo haga práctica. Ya mencionaba yo hace un momento este texto que yo digo que es definición, aunque no lo sea, de Gustavo Gutiérrez, cuando dice, repito por segunda vez, que la teología espiritual o la espiritualidad es una forma concreta, movida por el espíritu, de vivir el evangelio. Es decir, es lograr que lo que se hace teológicamente hablando vaya a la práctica y tenga una función. Lo podríamos decir de otra manera: se significa de hacer vida y vivir la teología, ¿no? A esto, en un lenguaje clásico, se le llamaba, aunque no es una, ¿cómo diría yo?, acepción precisa, se le llamaba ascética. Ahora vamos a ver por qué. La otra función es la función, vamos a decir, complementaria o contraria, o el camino de vuelta: hacer una reflexión teológica de la vida. ¿Esto qué significa? Hacer de la vida un espacio teológico. Y a esto en el lenguaje clásico se le llamaba mística. Esto es un camino de ida y vuelta. Hay que llevar la teología a la vida y luego
una vez que estamos en la vida y experimentamos la vida, tomar el camino de vuelta y hacer de la vida una reflexión teológica. Y los cuadros del medio, color marrón, está explicado de otra manera. Hacer vida y vivir la teología, hacer de la vida un espacio teológico. Estas son dos, desde mi punto de vista, las dos funciones principales de la teología espiritual. Vamos al rato a citar un texto, si no me equivoco, también de Federico Ruiz, que de una u otra manera nos dice prácticamente lo mismo. Bueno, agrego aquí un texto de este especialista, se apellida Guibert o Hubert Guibert, que nos dice algo que vamos a leer y le voy a explicar también tratando de que quede claro. ¿Quién me ayudaría a leerlo, por favor? Está aquí en el cintillo naranja de abajo. ¿Te gusta lo leo? Sí, por favor. Podemos definir la teología espiritual como la ciencia que, apoyándose en las enseñanzas de la revelación, estudia en qué consiste la perfección de la vida cristiana y cómo el ser humano aquí abajo puede tender a ella y alcanzarla. Se le llama ascética en tanto que ella nos enseña los ejercicios humanos que ayudan a la gracia y que permiten aplicar los esfuerzos para adquirir la perfección. Se le llamará mística en tanto que ella nos instruye acerca de aquellas gracias, dones, caminos que Dios atrae al ser humano para unirse a él y elevarlo así a la perfección. Bueno, aquí tenemos una explicación, me parece clara, no sé ustedes qué digan, de estas dos funciones traducidas en estos dos conceptos, ascética y mística, ¿no? La ascética, como dice Guibert, nos enseña los ejercicios humanos que ayudan a la gracia y que permite aplicar los esfuerzos para adquirir la perfección. Es decir, la ascética es la práctica que pone a nivel de cancha, como decimos popularmente, la reflexión teológica o la experiencia teológica. Perdón, me moví sin querer. Y la mística es encontrar todo aquello que de Dios viene, vamos a llamarlo inspiración, para que la vida tenga esa elevación, si me lo permiten, y poder hacer de la vida una reflexión teológica. Bueno, esto está explicado de manera muy sucinta y muy sencilla, tratando de plasmar cuáles son las funciones de la teología espiritual. Me detengo y pregunto si es claro, si hay alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran agregar. No sé. ¿Nada? Sí, yo quiero compartir. Adelante, Víctor. Sí, creo que la ascética es que siempre se ve como algo negativo, ¿verdad? Lo que Ajá. yo tengo que dejar y lo que yo tengo que sufrir o padecer, pero no se ve la parte que es positiva, que es por quién lo hago. O sea, es al Señor, es porque Él me llama, porque yo quiero unirme a Él y que eso es un ejercicio primero de amor, de abrazar al Señor y por lo tanto se tiene que dejar algunas prácticas o cosas que no son buenas. Entonces, la ascética, ¿verdad? Es ese amor a Dios y lo que significa eso, pues dejar el pecado, prácticamente es eso. Pero es un abrazo, un acercarme, un hacer todo por Él. Es lo que Jesús hizo, es poner siempre la mirada en el Padre y de ahí, pues, tiene que hacer todo lo demás, ¿verdad? Hace los signos que va haciendo, el amor que se va entregando, pero incluso ya la parte más dura y difícil, la cruz, ¿verdad? Pero la cruz la vemos siempre como negativo, pero no se ve por qué lo hace, por quién lo hace, que, que es el Padre, porque se entrega y todo lo hace por todos nosotros. Entonces Así la es. parte ascética más bien es algo positivo, ¿verdad? En cuanto que abrazo con amor al Señor. Sí, sí, muchas gracias por esta apreciación, Víctor. Creo que es pertinente y creo que en otro momento, en otros grupos había salido, porque siempre o algunas veces hay una apreciación un tanto negativa de la ascética o de la ascesis, ¿no? ¿En qué sentido? La ascesis significa ejercicio o algo así. Entonces, bueno, la palabra ascesis significa ejercitar o hacer un ejercicio.
En algún momento de la historia de la iglesia, la ascesis se había reducido, por ejemplo, a cosas como penitencias, sacrificios, disciplinas, ¿no? Que son parte de la ascesis, pero como decía Víctor, si esas ascesis no tienen un para qué o una proyección, se quedan simple y sencillamente en prácticas, a veces de orden personal o individual, que solamente marcan como un sufrimiento, una ascesis sufriente. Entonces se convierte en una ascesis vacía, ¿no? Se hacen cosas por hacer, pero sin una finalidad. Y eso se llegó a los excesos. De hecho, en algún momento la misma iglesia a través del magisterio detuvo, ¿no? La historia de la vida religiosa, por ejemplo, los que hemos estado en este rumbo, pues habremos hoy escuchado historias de los viejos padres, ¿no? Que hablaban de cómo tenían que pasar por esos momentos de disciplina, que eran a veces un tanto cruentos y difíciles y a veces no sabían si exactamente eso tenía un sentido o no. La iglesia lo que quiere, como bien decía Víctor, que se hagan prácticas que a veces son necesarias para modular nuestra vida, pero que tengan un porqué. Por ejemplo, en la práctica de la iglesia tenemos una ascesis muy popular y a veces no tan bien entendida como por ejemplo el ayuno, que particularmente aflora en el tiempo de Cuaresma y Semana Santa, ¿no? El ayuno está establecido como una práctica supuestamente obligatoria, así dicen obligatoria, los viernes por lo menos y los días principales. El ayuno es una práctica ascética, es decir, algún momento yo hago un sacrificio por prescindir de ciertas cosas que son necesarias, pero los prescindo porque ese prescindir está en función de alguna otra cosa. A lo mejor lo que yo dejo de comer será comida para otro, pero también es un modo, como decía Víctor, de demostrar mi adhesión al Cristo sufriente, ¿no? Entonces, la ascesis tiene que tener una proyección. Por eso es importante que una reflexión teológica ilumine la ascesis, ¿no? Para que no sea una ascesis incoherente y vacía. Y la mística es a lo mejor la consecuencia de una buena ascesis que te lleva a una experiencia profunda con Dios. Bueno, pues muy bien, esto lo tenemos, fíjense, yo creo que con el padre José Luis Piña verán dentro de la espiritualidad cristiana seguramente estos temas más a fondo, pero cuando yo hable de la mística cristiana, nos adentraremos en algunos aspectos que tienen que ver con esto. Pero muchas gracias, Víctor, por esta apreciación. Y es importante, qué bueno que lo dijo, la ascesis siempre tiene como una dimensión, más bien siempre tiene una dimensión positiva, ¿no? No nos quedemos con esa visión negativa de la ascesis como un sacrificio a veces insoportable o pesado que se tenía que hacer para aparentemente agradar a Dios. Una ascesis es sí una decisión a lo mejor personal que va en función de esa, como decíamos, adhesión al Cristo sufriente, al sufrimiento de Cristo, pero con un porqué y un para qué. Muchas gracias, Víctor. No sé si alguien más quiera comentar algo o preguntar algo, ¿no? Bueno, entonces miren, voy a pasar a lo siguiente. Me interesa, a ver, que ubiquemos dentro de las funciones de la teología espiritual. Yo he estado insistiendo que la teología espiritual, la espiritualidad, como una disciplina teológica, es parte de todo un marco, de todo un panorama teológico. No es una disciplina aislada, no es una disciplina que no tiene que ver con el resto de la teología, sino que está dentro de la teología. Entonces, quisiera aportar o abrir un tema que no sé si se ha conocido de ustedes, tal vez sí, tal vez no, pero ahí podemos ubicar algunas razones por las cuales nosotros podemos ubicar la función de la teología espiritual. Miren, a lo largo de la historia de la teología se han ido como gestando y estructurando formas de hacer teología, ¿no? La teología tiene toda una estructura, una sistematización, y entonces algunos teólogos han hablado de cómo se puede hacer teología. Y entonces se han alcanzado 4 formas de hacer teología. Hay una forma, la primera, que se llama teología subjetiva. Subjetiva, a ver, cuando digo subjetiva, piensen y ubiquen que es algo que tiene que ver con la propia persona. Pero aquí nos vamos a referir a Dios. ¿A qué se refiere la teología subjetiva? Es una teología que habla del conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Tal vez es una teología, decía un maestro mío, demasiado pretenciosa. Es decir, nosotros decimos que hay una teología
donde Dios se conoce a sí mismo. Eso es cierto, yo no puedo decir que no. Nosotros hemos recibido una revelación de un Dios que sabe obviamente y se conoce a sí mismo. Entonces la teología subjetiva es aquella intuición o aquella reflexión a partir de lo que Dios revela de sí mismo porque se conoce a sí mismo. Podemos decir que se refiere a lo que Dios da a conocer de sí mismo a los hombres y que llamamos revelación, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos de Dios a través de la revelación viene de la subjetividad de Dios, por decirlo de alguna manera. Y entonces hay una forma de hacer teología, que es la teología subjetiva, que centra toda su reflexión en la revelación, acogiéndola como aquello que Dios revela de sí mismo. Luego viene una teología complementaria, no precisamente paralela, pero sí complementaria, que es la teología objetiva, que es como el extremo de lo subjetivo. Esta es una teología que se remite al conocimiento que el hombre tiene de Dios y que alcanza a través del estudio y la reflexión. Es decir, el hombre tiene como objeto de estudio a Dios, por eso objetiva, y a partir de sus capacidades y de sus propias reflexiones va deduciendo y va haciendo como un entramado hasta encontrar lo que el hombre descubre de Dios, ¿no? Es objetiva porque Dios, ya lo dije, fuera de sí y fuera del hombre, se convierte en el objeto de estudio, ¿no? Son dos teologías que después se van a complementar. Una es partiendo de lo que Dios dice de sí mismo o revela de sí mismo, y la otra lo que el hombre desde sí descubre de Dios. Bueno, hay una tercera teología, que es una tercera forma, perdón, que es la teodicea. Este es más de índole filosófico, pero la explico. A ver, la teodicea también se conoce como teología natural y queda incluida en el concepto de teología objetiva, porque su objeto de estudio también es Dios. Su procedimiento o forma de estudio la hacen diferente de toda otra teología. Dice René Latourelle, la reflexión se eleva partiendo del mundo hasta el principio último trascendente y personal que explica el universo. Posee más connotaciones filosóficas que propiamente teológicas. Podríamos decir que la teodicea parte de las cosas naturales o del mundo que nos rodea del entorno, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, es un referente que no sé si sea el más acertado, pero hay algunos rasgos en la experiencia y en la espiritualidad de Francisco de Asís que podrían asemejarse a la teodicea. ¿Qué es lo que hace Francisco de Asís? Él encuentra en la naturaleza los rasgos de Dios, a través de la hermana tierra, del hermano sol, del hermano coyote, del hermano conejo, etcétera, etcétera. Entonces, es una especie de teodicea. Este ejemplo tal vez nos ayude a comprender. La teodicea es una teología natural porque nace o hace una reflexión a partir de lo que vemos en el mundo. Esta teodicea es una disciplina, como ya digo al final, más filosófica que teológica. No tiene realmente mucha cabida en el estudio teológico, aunque se menciona. Más bien una teología se va a centrar en lo objetivo y lo subjetivo. Estas son por lo menos tres formas de hacer teología. Me falta la última, que es la que nos ubica a nosotros de mejor manera, y ahí vamos a encontrar de manera como más contundente el trabajo y la ubicación de la teología espiritual. La cuarta forma es la teología fundamental. Esta es la teología, es la teología propiamente dicha, hablando en sentido estricto. En las facultades de teología, en los seminarios, en muchos lugares, se habla de teología fundamental y se entiende la formación teológica que todo teólogo recibe y que arropa todas las disciplinas teológicas. Su fuente de inspiración, como arriba dijimos, es la revelación, de tal manera que sin dejar de ser Dios objeto, se basa en los datos de la revelación acogidos por la fe. Podemos decir entonces que la teología es también la ciencia de la fe, ciencia de aquello que se es revelado por Dios y creído por el hombre. Es fundamental porque da fundamento a los contenidos de la fe. Y podríamos decir que la teología fundamental es una mezcla de teología objetiva y de teología subjetiva. Por lo que dice aquí, podemos decir que la teología es la ciencia de la fe, ciencia de aquello que es revelado por Dios, teología subjetiva,
y creído por el hombre, teología objetiva, ¿no? Y se llama fundamental porque se convierte en una forma que trata de poner evidentes los fundamentos o los contenidos de la fe. Voy a poner un texto de Gustavo Gutiérrez y ahorita, si hay alguna duda, me dicen. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, este texto que está en el recuadro verde, por favor? ¿Nadie se anima a leer? A ver si Yo. el que es, perdón. Adelante. Adelante. Vas, Claudia, adelante. Ok, gracias. El quehacer teológico ha cumplido diversas funciones a lo largo de la historia de la comunidad cristiana, pero esto no significa necesariamente que esos enfoques estén hoy definitivamente archivados. A través de modalidades cambiantes, lo esencial del esfuerzo por una inteligencia de la fe se mantiene. Más aún, los intentos más penetrantes y de mayor envergadura han dejado aportes decisivos, roturando senderos por los que debe transitar toda reflexión teológica. En esta óptica es más exacto hablar de tareas permanentes. Ok, a ver si nos entendemos con Gustavo Gutiérrez. Mire, Gustavo Gutiérrez dice que la teología ha ido dejando a lo largo de su quehacer y a lo largo de la historia muchas cosas que acaban siendo definitivas, los ha definido, ¿no? A lo mejor ahí podemos ubicar los dogmas, ciertas definiciones doctrinales, en fin. Pero Gustavo Gutiérrez dice que el quehacer teológico es algo que no se debe anclar solamente a lo ya dicho en el pasado, como si lo tuviéramos que archivar y después cuando lo necesitamos lo desarchivamos. Gustavo Gutiérrez concluye diciendo que es más exacto, cuando hablamos de teología, es más exacto de hablar de tareas permanentes. ¿Qué quiere decir esto? La teología es un quehacer constante de reflexión, de estudio, de análisis, incluso de elucubración, que no termina. La teología se va actualizando porque tiene que nacer de una experiencia que es la experiencia de Dios, y la experiencia de Dios no se acota a una experiencia, es una experiencia abierta y universal. Entonces, la teología fundamental, que arropa tanto lo objetivo como lo subjetivo, se convierte en una disciplina, más bien en un horizonte, no tanto una disciplina, un horizonte que a través de las diferentes disciplinas nos va enseñando que el quehacer teológico es precisamente así, una tarea permanente, un quehacer permanente. Y entonces se convierte en fundamental porque todo el tiempo está como analizando, redimensionando, muchas veces releyendo los fundamentos de la fe. ¿Qué quiere decir esto, entre otras cosas? Que nosotros debemos entender que la teología se tiene que ir actualizando conforme se va actualizando la vida del hombre. No tiene que perder su esencia ni lo que es propio de ella, pero tiene que ir constantemente adaptándose. Bueno, no sé si queda claro esto que acabo de decir, espero que sea de utilidad. No sé si lo conocían o no lo conocían, pero esto me sirve para ubicar la teología espiritual y pregunto, ¿algún comentario, duda, crisis de evolución? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, conste. Bueno, fíjense, voy al siguiente esquema y yo creo que con eso terminamos el día de hoy. A ver, la teología espiritual, ¿cómo lo ubicamos como disciplina teológica? A ver, voy a hacer en un esquemito una síntesis de la siguiente manera. Cuando hablamos de teología, hablamos del discurso sobre Dios, de ciencia que estudia los misterios revelados en todas sus dimensiones, posee un método inductivo-deductivo, su objeto material es Dios o la revelación, y su objeto formal, lo pongo con otro color, son las diferentes disciplinas teológicas. Recordemos que incluso cuando estábamos en prepa nos enseñaron que toda ciencia tiene un objeto material y un objeto formal. El objeto material es el objeto que se estudia y el objeto material es la forma en cómo se estudia, por eso formal. Bueno, en el caso de la teología, el objeto material, y no es que estemos materializando a Dios, el objeto de estudio es Dios y la revelación, ¿no? Y su objeto formal son las diferentes disciplinas teológicas. Y entonces, en esta formalidad o en esta dimensión formal de la teología es donde tenemos que ubicar la teología espiritual como disciplina teológica. Voy a hacer una lista de las disciplinas teológicas, no todas, pero son las más importantes. Tenemos una disciplina que se llama teología apologética, una teología que
cifra su quehacer, su objetivo en la defensa de los contenidos de la fe y de la doctrina, por eso apologética. Está la teología dogmática, que define todo aquello que se debe creer de manera precisa para que no haya confusiones y equivocaciones. Luego está la teología bíblica, se sobreentiende a qué se trata, la patrística y la patrología, que nos remite a la tradición de los padres de la iglesia como una fuente importante de estudio. Está la teología litúrgica, no solamente la liturgia, hay una teología litúrgica que estudia, teológicamente hablando, todo el sentido celebrativo de nuestra liturgia y los contenidos del fondo bíblico y el fondo de la fe. Luego está la teología moral, que se refiere al comportamiento del creyente, la moral cristiana. Está aquí la teología espiritual, luego está la teología pastoral, la teología misionera y la teología ecuménica, ¿no? Bueno, entonces, dentro de la teología fundamental, encontramos una gama, una diversificación en disciplinas teológicas que corresponden al objeto formal o a la forma de hacer teología, y entre ellas está ubicada la teología espiritual. Es una disciplina teológica que está arropada por todo el contexto teológico, por todo el horizonte teológico, y tiene su función, ya dijimos dos, llevar a la práctica la reflexión teológica y hacer de la vida una reflexión teológica. Bueno, hasta aquí queda claro para todos y todas. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Perfecto. Bueno, miren. Les tomé la palabra de prolongar la clase hasta las 10. Creo que hemos avanzado mejor que la vez pasada. Claro, la vez pasada nos presentamos. Me detengo porque ya son las 10. Tal vez para otros sea más tarde o más temprano. Y también hay que ir a cenar o a descansar. Entonces, bueno, hasta aquí le dejamos. Antes de cerrar, preguntas, dudas, aclaraciones o alguna otra cosa de cuestiones técnicas de las tareas, de los textos, nada. Bueno, miren, nada más una observación. En la sesión 2, si ya la abrieron y ya dieron cuenta, vamos a hablar de la dimensión o sí, de la dimensión antropológica de la teología espiritual, ¿no? Ahí vamos a hablar, hay unos textos muy interesantes que nos van a acercar a este discurso antropológico dentro de la teología espiritual, y tienen que ver una película. La película puede tener como muchas interpretaciones o muchas reflexiones, tal vez sea una película que ustedes ya vieron, entonces traten de verla en el contexto de la antropología cristiana. Está la película ahí en la plataforma, está el link que los va a llevar a YouTube. Yo ayer en la noche la abrí para cerciorarme de que se pudiera abrir. Si por alguna razón no la pueden abrir o no la pueden ver, háganmelo saber para que yo vea si hay que agregar o modificar algo. Es una película que me parece muy interesante, y que nos puede dar como muchas expectativas de muchas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, por lo pronto, pues nada más. ¿Alguna pregunta? Adelante, Ike. Sí, yo estaba pensando si no hay un glosario para las lecturas, pues tienen muchos conceptos y no sé, hay una forma de glosario para poder definirlos mejor, Ok, una híjole, lista, un glosario, algo así. no lo había pensado y no lo había yo hecho, mi querido Ike. Y no sé si me dé la vida para hacer un glosario, pero yo creo que podemos encontrar algo que te pueda servir. Mira, déjame revisar si en el texto de Federico Ruiz hay algún glosario, no lo sé. Pero debe haber alguna manera. Entonces déjame buscar y si encuentro algo con todo gusto, ¿de acuerdo? Que sí, yo entiendo que son conceptos a veces difíciles de comprender y de que los hay, nada más habría que buscar qué es lo específico de un glosario que tenga que ver con teología espiritual. Tal vez un glosario de teología general podría ayudarnos, ¿no? Bueno, con todo gusto. Y si no, mira, por lo pronto, anota los conceptos que no entiendas y me los mandas en una lista y yo veo de qué manera te puedo ayudar, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra Gracias, cosa? profe. ¿No de qué? ¿Algo más? ¿Nada? Profesor, Sí, sí, adelante. ah, bueno, yo solo tengo la duda sobre lo que dice la guía didáctica respecto a las actividades colaborativas. Ah, esa es una duda que todo el mundo tiene, fíjese. Ese es un apartado indicativo, no lo tienen que hacer. Es que ese cuadro lo pusieron es una guía didáctica diseñada por la universidad y entonces ahí indica cuáles son las actividades colaborativas
que el profesor podría implementar para que ustedes trabajen. Pero no, o sea, no tienen que pensar qué tienen que hacer, solamente tienen que abocarse a las actividades que están especificadas y, ¿cómo se dice?, explicadas en donde dice actividades a realizar. Es un recuadro, repito, que dice como referencia cuáles son las actividades colaborativas que ustedes podrían llevar a cabo con a petición del profesor. Está, por ejemplo, una actividad colaborativa que es el foro. Me parece que está también incluido en la clase, la sesión en Zoom, y no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? Entonces, no es algo que tengan que hacer, es algo que yo podría pedirles. No sé si queda claro, hermana. Así que nada más, es como una información, Muchas gracias. sí, yo sé, sí, siempre, en todos los grupos sucede lo mismo, ¿no? Una vez una hermana, andaba yo en un viaje y me insistía que por favor le dijera yo porque no entendía y no quería reprobar. Digo, no tiene que hacer nada, hermano, no va a reprobar, no se preocupe. Entonces, es eso. ¿Quedó claro, hermana Leti? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Algo más? ¿Nada? Muy bien, pues entonces nos vemos el próximo lunes. Ah, a ver, miren, no, pues sí, ni modo. La universidad no los puse, es que el próximo lunes es 16 de septiembre, ya no laborable en México, pero lo tenemos indicado como día de trabajo para nosotros. Entonces, pues bueno, aunque estemos un poco desvelados o como ustedes quieran, yo estaré de regreso de Puebla, pero aquí estaré en mi casa. A las 8:30 me conecto. Si alguien por alguna razón no puede conectarse, no se preocupe, ¿no? De todos modos, la noche mexicana es el 15, así que del 16 no hay problema, ¿no? Entonces, nos lo pusieron como día laboral, siempre lo ponen, nos pasa siempre lo mismo. Así que nos vemos el 16. Si por alguna razón, repito, alguien no puede, pues no se preocupe. Y ya me acordé, hoy, hace un ratito antes de conectarme, me llegó una notificación que ya me parece que está subida la grabación de la sesión anterior. Entonces, en la pestaña donde dice grabaciones, ya van a encontrar el enlace de Zoom de la grabación de la semana pasada. Así que si alguien la quiere ver nuevamente o no la ha visto y la quiere escuchar, la puede ver ahí, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, esas las suben automáticamente a la universidad. Yo creo que la clase de hoy estará lista la próxima semana. Ok, entonces, oigan, algunos de ustedes, y ya me estoy alargando, sí me mandaron mensaje a mi WhatsApp para agregarlos al WhatsApp que hicimos. Yo creo que todos no lo hicieron, no es obligatorio. De todos modos, si alguien lo quiere hacer, les vuelvo a poner aquí mi número para que lo copien y lo hagan. A ver, mi número telefónico para el WhatsApp es 55 24 95 96 87. La clave de México es 52, o la clave, el prefijo, ¿no? Entonces, si están en el extranjero, tienen que agregar 52 y el teléfono es 55 24 95 96 87. Les pido por favor que si alguien quiera que lo agregue, nada más pónganme su nombre completo y díganme, soy fulanito de tal del diplomado de teología espiritual, ¿no? Para que yo los identifique, los agregue a mis contactos y después los agrego al grupo de WhatsApp. Y por ahí nos podemos comunicar más fácilmente si hubiera alguna duda, ¿les parece? Bueno, pues que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todas y todos. Que descansen. Gracias, igualmente. Gracias, profesor. Saludos a todos. Vamos a usar, Muchas gracias. sí, voy a Buenas usar noches. Gracias, una maestro. despedida carmelitana. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Igualmente. Jesucristo. Amén. Ya, Muy alabado sea. bien. Es salud y despedida, ¿no? Bueno, muy bien. Que Gracias. descansen. Hasta luego. Igualmente, Feliz igualmente. noche. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.